Eh, en un minuto empiezo a compartir la pantalla. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Siempre es un placer participar y estar con los electroquímicos latinoamericanos. ¿Me confirmas, por favor, si se ve Se ve sí se súper ve? bien. Ya. Como presentación. Entonces, bueno, lo que hoy día les voy a presentar tiene que ver un poco con la historia que hemos ido desarrollando, y siempre voy a hablar en plural porque este no es un trabajo que he desarrollado yo sola, para nada. Siempre ha habido colaboración, participación de otros investigadores nacionales e internacionales, entre esos el mismo doctor Rivas, que va a hablar después. Ahí van a ver varias publicaciones que tenemos en conjunto, y también muchos estudiantes de pre y posgrado, y ahora últimamente, los últimos años también incorporación de investigadores postdoctorados al grupo. Y por lo tanto, esto es un trabajo conjunto que nos ha permitido ir avanzando en nuestra investigación de la mejor manera posible en este país. Así que el título está centrado en nanomateriales en electroanálisis, y vamos a hablar un poco de eso. Lo primero es en el tema del reconocimiento de alta afinidad que se requiere para los biosensores, para tratar de detectar moléculas, analitos a bajas concentraciones y muy selectivamente. Este concepto de afinidad es muy importante, y para eso entonces normalmente utilizamos biomoléculas que nos dan esta selectividad y esta sensibilidad en los biosensores, y por eso se sigue buscando la manera de incorporarlos de la manera más eficiente, pero también siempre hay un punto importante, que es la no pérdida de respuesta del biosensor, que en nuestro caso es un electrodo, porque estamos hablando de biosensores electroquímicos. Y entonces nosotros tenemos, principalmente se reportan en la literatura, tres grandes grupos de biomoléculas que se utilizan para los biosensores, como son las enzimas, que son las más utilizadas en volumen, en cantidad de publicaciones desde los años 60 en adelante. Los anticuerpos, que tienen la gran característica de tener una alta afinidad por el analito, pero tienen el problema también de que el reconocimiento no es electroquímicamente activo y hay que darle electroactividad. Y también el reconocimiento ADN-ADN, o la interacción del ADN con moléculas, ha hecho que se utilicen bastante hoy en día en la literatura para desarrollar biosensores específicos para buscar secuencias o para evaluar toxicidad al material genético en sí mismo. Como decía, en general son proteínas, excepto el ADN, pero también el tamaño puede ser grande o variable, y por lo tanto esta interfase química que se genera entre el biomaterial, la biomolécula y el transductor, que en nuestro caso es un electrodo, puede verse perjudicado en su transferencia, en la conexión y en la transducción del reconocimiento, sustrato enzima, antígeno anticuerpo, ADN, ADN, por ejemplo, y por lo tanto perder la respuesta electroquímica. Y entonces aparecen en las últimas décadas, los últimos 20 años, y más también, 30 también, los nanomateriales como respuesta a esta mejora en la sensibilidad y en la estabilidad del sistema y la respuesta electroquímica. En mi caso particular, digamos, y muy en general, muchos electroquímicos que trabajamos en biosensores partimos con los materiales de carbono, por el desarrollo que tuvieron inicialmente nanotubos de carbono, y hoy en día mucho se ve con grafeno, son los dos materiales que más se utilizan. Hay revisiones y trabajos con fullerenos, pero no tan fuertemente en biosensores, y aquí sale el diamante solo como una comparación con la hibridación SP3 que tiene. Pero partimos con grafeno, con nanotubos de carbono, y por lo tanto voy a partir mostrando los primeros resultados, los principales resultados que hemos obtenido con nanotubos de carbono, para después nos hemos ido cambiando a grafeno, para finalmente llegar a materiales híbridos con compuestos inorgánicos. Así, entonces, ¿por qué los materiales de carbono? Los nanotubos, que si bien parecen una sustancia, un material muy inerte, tienen mucha capacidad de funcionalización, ya sea funcionalizaciones covalentes iniciales con grupos carboxílicos, y de ahí la química orgánica
se extiende notablemente, que permite distintas configuraciones, o también incorporar por reducciones o por con azocompuestos, grupos funcionales bencénicos o derivados, y también interacciones pi-pi que nos pueden ayudar a inmovilizar otras moléculas. Y entonces así podemos obtener todo lo que la imaginación nos permita, podemos avanzar a obtener sistemas construidos con enzimas y nanotubos, ADN, nanotubos, etcétera, quantum dots, nanotubos, anticuerpos. El anticuerpo generalmente se expresa como una Y para reconocimiento en los esquemas que uno hace, y por lo tanto, digamos, la posibilidad de formar sistemas, superficies y ya plataformas de reconocimiento llega a ser casi infinita. Lo primero que nosotros hicimos, y aquí un trabajo con Gustavo, que es uno de los primeros trabajos publicados en electroanálisis usando nanotubos de carbono en Chile, si no es el primero, es uno de los primeros. En el año 2007 partimos con proyectos de cooperación internacional, y lo primero que hicimos entonces trabajamos con nanotubos de carbono, los dispersamos por un polímero que en ese momento era quitosano, principalmente por las cargas positivas que nos da el quitosano por sus grupos aminos, porque lo queríamos para inmovilizar ADN, y el ADN en su estructura tiene una cadena fosfatada con carga negativa. Y entonces, obviamente la hipótesis es que al incorporar nanomaterial en la superficie, la respuesta electroquímica iba a ser mucho mayor. Y entonces, bueno, solo les voy a mostrar este resultado de este trabajo, que es la absorción de ADN sobre la superficie después de un tiempo de acumulación, la respuesta para la oxidación de las bases del ADN, o las guaninas principalmente, a este potencial. En glacicarbono, carbono vitrio, la respuesta es muy bajita. Cuando agregamos solo quitosano, vemos que aumenta la respuesta. Eso quiere decir que el material se absorbe por la interacción electrostática, llega a la superficie del electrodo y se retiene ahí. Y cuando aparece en los nanotubos dispersos con el quitosano, la respuesta incrementa casi al doble. Eso quiere decir que a pesar de que hay una cantidad de quitosano que se compromete en la dispersión del nanotubo, sigue habiendo, y el nanotubo entonces ahora aporta con su gran superficie y su capacidad de respuesta electroquímica, y por lo tanto gran conductividad, y por lo tanto aumenta la respuesta. Este fue el primer trabajo, entonces, como les digo, que publicamos por el año 2007. De ahí, con Paulina Sierra, que llegó a trabajar conmigo como alumna de doctorado, más algunos otros estudiantes de pregrado, empezamos a trabajar en una línea, se nos fue desarrollando una línea de partir con nanotubos. La literatura siempre ha reportado que hay que trabajar con nanotubos oxidados, vamos a ver cómo si eso es tan así o no. Y después la modificación de los nanotubos, en este caso fue incorporarle, en vez de oxidados, porque tenemos una carga negativa, ¿qué pasa si le incorporamos una carga positiva al material? Y entonces evaluamos en su momento el efecto del agente dispersante, qué pasa cuando oxidamos estos nanotubos, y qué pasa cuando los modificamos químicamente con un grupo terminal amino. Lo primero que hicimos fue el efecto de los agentes dispersantes, que tenemos la misma cantidad de nanotubos depositados sobre un electrodo carbono vitrio, y observamos cómo cuando se utiliza nafión, por ejemplo, como polímero dispersante, se forman islas, grandes islas de nanotubos. Lo mismo ocurre con quitosano, un poco más homogéneo, pero también se observan las islas. Y cuando usamos solamente agua o DMF, es decir, disolventes, la superficie que se obtiene es más homogénea en cuanto a la dispersión de los nanotubos sobre esta misma. Ahora, otra cosa distinta aparece cuando nosotros hacemos una caracterización utilizando microscopía barrido electroquímico, no microscopía barrido electrónico, que es que nosotros testeamos la superficie, pero ahora con un electrodo viendo respuesta por feedback. Y por lo tanto, lo que observamos aquí son los mismos acumulados de cúmulos de nanotubos cuando usamos quitosano, que son los que se observan acá, aparecen acá, los que se observan en el nafión vuelven a aparecer acá, incluso con altas corrientes que llegan a un cortocircuito porque tocan los dos electrodos, el microelectrodo toca porque están demasiado aglomerados los nanotubos, y las superficies homogéneas con agua y con DMF. Pero ahora en cuanto a homogeneidad, vemos lo mismo, pero vemos completamente distintos comportamientos en cuanto a electroactividad de la superficie. Cuando usamos quitosano,
La superficie es muy poco conductora y eso ya lo habíamos reportado en el primer trabajo del 2007, que el quitosano pasiva el electrodo y por lo tanto, si bien es una buena fuente de carga, se nos pasiva el electrodo y estamos perdiendo superficie de respuesta. El nafión, en cambio, no altera grandemente la conductividad del electrodo, pero hay zonas donde no está modificado y zonas donde sí está modificado el electrodo, y con DMF tenemos una respuesta similar al glassing, pero aquí hay nanotubos de esta misma superficie, y cuando aparece el dispersante es agua, aquí lo que observamos con DMF es que queda retenido algo de DMF en la superficie, y por lo tanto también baja la respuesta del electrodo. Y cuando tenemos solo agua que se evapora, tenemos, bueno, aquí se ve un poco más superficie, y al haber más superficie, porque está más, se ven los canales, un poquito más poroso el material, la respuesta en corriente llega casi a 2,5 veces la que obtenemos con los otros materiales. El problema del agua es que no nos da carga, por ejemplo, como los polímeros, que son para biomoléculas, son muy utilizados por esa propiedad que también nos están entregando. Y entonces la respuesta, por ejemplo, amperométrica a peróxido de hidrógeno es proporcional también a lo que vimos por microscopía electroquímica, de barrido electroquímico. Tenemos una respuesta baja, si bien es estable con los polímeros, después el DMF, y la respuesta en corriente mucho más alta cuando tenemos agua como agente dispersante. Después nos mudamos entonces a la oxidación de los nanotubos, lo que les decía, siempre en la literatura dice que mejor oxidarlos para sacarle los restos de hierro que quedan de la síntesis, y por lo tanto que si el hierro es el catalizador o son los nanotubos, entonces que los removamos con distintas mezclas ácidas, que se incorporan defectos, que se incorporan grupos funcionales y que por lo tanto eso mejora la respuesta electroquímica de los nanotubos. Entonces lo que nosotros hicimos aquí con Paulina, ya la tesis de doctorado de Paulina, fue usar mezcla sulfonítrica o nítrico concentrado y oxidar por 2 tiempos los nanotubos, por 3 y 6 horas. Hicimos las caracterizaciones espectroscópicas, donde aparecen los grupos funcionales oxigenados al oxidar, aumenta la relación de efectos grafítica, estructura grafítica, al utilizar con la espectroscopia Raman, se observa, eso quiere decir que aparecen más defectos al estar incorporando estos grupos funcionales oxidados. También una cosa bien interesante, que logramos hacer un seguimiento de la aparición de los grupos funcionales por voltametría cíclica. Nosotros tenemos en negro el voltamograma cíclico de carbono vitrio solo, el rojo carbono vitrio con los nanotubos solos, y en verde oxidados 3 horas, en azul oxidados 6 horas y en cian oxidado con nítrico 7 normal. Entonces pudimos hacer incluso una relación, cuando no se han oxidado, se oxidan 3 horas, se oxidan 6 horas, con el porcentaje de oxígeno que determinamos por XPS en su momento, como a medida que aumenta el tiempo de oxidación, aumenta la incorporación de grupos oxigenados, y cuando usamos una composición de ácido más fuerte como el nítrico 7 normal, también aumentan. El tema es que la composición, no voy a entrar en ese tema ahora, la composición de esos grupos oxigenados, carboxílico, carbono, oxígeno, son distintos, ya no necesariamente son ácidos carboxílicos, y generalmente a las 3 horas es el mejor tiempo para incorporar ácidos carboxílicos si uno quiere después funcionalizar covalentemente. Entonces, ¿qué hicimos con estos nanotubos oxidados? Nos fuimos a estudiar ADN, que era con lo que veníamos trabajando. Y entonces dijimos, bueno, dispersemos los nanotubos en PBS, en buffer, solamente en agua en el fondo, y veamos qué pasa. Aquí tenemos nanotubos solos, la L es porque la nomenclatura en ese momento era porque eran unos nanotubos largos, oxidados 3 horas, oxidados 6 horas, distintos tiempos de acumulación de ADN en la solución, y el voltamograma para ver la oxidación de las guaninas. Y observamos que los nanotubos sin oxidar son los que dan una sola respuesta, dan la mejor respuesta independiente del tiempo de acumulación, porque no tenemos polímero tampoco, solo es la superficie de los nanotubos, entonces se absorbe una cantidad de material muy rápidamente y después ya no vemos mejor respuesta. ¿Y qué observamos? Que cuando tenemos las funciones oxígenas, cuando oxidamos los nanotubos, casi perdemos completamente la respuesta al ADN. Eso quiere decir que en este caso no nos sirve tener los nanotubos oxidados porque como el ADN está cargado negativamente, obviamente hay una repulsión electrostática que impide la acumulación del material. Entonces, ¿qué hicimos?
Los mismos materiales, ahora lo que hicimos fue dispersarlos en quitosanos y aquí sí vemos cómo va apareciendo la señal, pero vemos como a un mismo tiempo, a tiempos cortos, por ejemplo, que vemos que aquí siguen siendo los no oxidados los que dan más respuesta porque a 3 horas o 6 horas de oxidación la respuesta se pierde, siempre la de 6 horas la respuesta es peor que la de 3 horas de oxidación. Y lo que tiene que ver, la explicación que nosotros encontramos en su momento tiene que ver con el compromiso que hay del quitosano hacia la dispersión de los nanotubos, hacia el material de nanotubos, ya que lo cargamos negativamente, las cargas positivas del quitosano se comprometen también con el nanotubo y dejan de estar dispuestos para interaccionar electrostáticamente con el ADN. Y por lo tanto, no fue una solución para un sistema de absorción de una molécula negativa como el ADN, el oxidado. Y después nos movimos hacia incorporarle etilendiamina, es decir, aquí en vez de una R es un NH2, ponerle carga negativa a los nanotubos. Ya habíamos visto que el quitosano pasiva el electrodo y por lo tanto perdíamos respuesta. Nuevamente hicimos la caracterización, vemos bueno, la aparición de las señales oxigenadas, la aparición de la señal de la etilendiamina, en el TGA la pérdida de masa por la presencia de las cadenas hidrocarbonadas, y también aquí vemos por electroquímica cómo aparece la señal de oxidación en rojo, el nanotubo oxidado está en rojo, como vemos la señal de oxidación y reducción de los ácidos carboxílicos, la cual desaparece cuando modificamos covalentemente este grupo carboxílico, es decir, podemos de una manera simple, porque normalmente esto uno después lo hace con XPS, con técnicas de alta complejidad, aquí por técnicas electroquímicas pudimos cerciorarnos de la modificación covalente de los nanotubos, de los grupos carboxílicos, al ver la desaparición de la señal electroquímica correspondiente a ese grupo funcional. Por lo tanto, una manera simple de demostrar que estaba ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasó con el ADN? Lo que hicimos aquí es la comparación nanotubos sin oxidar, nanotubos oxidados y los nanotubos modificados con etilendiamina, a distintos tiempos de acumulación la respuesta del electrodo, y vemos cómo la respuesta, hasta 15 minutos, la respuesta del electrodo cargado positivamente, disperso en buffer, no en quitosano, es capaz de acumular más material producto de las cargas que se le incorporaron al nanotubo mismo. Y así entonces vemos cómo la respuesta es lineal con la concentración, también en un rango de concentraciones en el rango de los ppm. Entonces, fuimos capaces de sacar el quitosano de la dispersión, generando cargas positivas en el material. Posteriormente, este es un trabajo en colaboración también con Gustavo, que hizo Constanza, otra alumna de doctorado, ya es doctora Venegas, estuvo en Argentina por un proyecto de cooperación entre Chile y Argentina, y aquí entonces trabajaron con nanotubos de carbono, un sistema con citocromo C, con la glucosa oxidada, inacción para estabilizar el sistema, y entonces el ciclo catalítico es que la glucosa oxidasa reconoce la glucosa, la transforma, se genera peróxido de hidrógeno, el citocromo P se lo transforma en agua, se produce el ciclo redox y una hidroquinona en solución entra también en ciclo redox, el cual es detectado en el electrodo. El sistema es un poco complejo, digamos complejo en el sentido de que incorpora muchas transferencias, pero ¿cuál es la principal gracia? Que permite trabajar. Normalmente yo les voy a mostrar después trabajos tratando de disminuir la energía de oxidación del peróxido de hidrógeno o de reducción, pero aquí en este caso lo que estamos viendo es el proceso redox de la quinona, de la hidroquinona a quinona, que usa potenciales bastante más cercanos a cero. De hecho, el método analítico fue montado a menos 0,5 voltios, 0,05 voltios. Y por lo tanto a esos potenciales nosotros nunca veríamos en general la respuesta electroquímica, o costaría mucho ver la respuesta electroquímica del peróxido como resultado de la presencia de glucosa con la enzima. Y vemos como aquí, obviamente, solo con citocromo no hay respuesta, solo la enzima no hay respuesta, tiene que haber el citocromo con la enzima, se tiene que existir toda la conexión redox de la transferencia electrónica para que esto ocurra. Y así entonces después se aplicó a muestras comerciales, se validó el método analítico y se probó en muestras comerciales.
Y entonces en eso nos pilla el cambio a grafeno, la literatura ya reportaba y todo, ya se veía que nos estábamos moviéndose al grafeno. Siempre en electroanalítica, en biosensores, una de las cosas que, digamos, uno echa un poco de menos, que a mí me gusta mucho comparar los distintos materiales. Nuestro trabajo se centra mucho en la comparación. Entonces aparecía el grafeno como ahora la revolución y los papers empezaron a aparecer con grafeno, pero nuevamente entonces la pregunta es, bueno, ¿nanotubo o grafeno? Comparemos, demuéstrenme que no es mejor, que sí es mejor en un mismo trabajo, con los mismos reactivos, con los mismos electrodos, con los mismos laboratorios, etcétera. Y entonces con Daniela, que había empezado a trabajar en el laboratorio, Daniela Báez, hicimos los trabajos preliminares de su tesis de doctorado con un trabajo de comparación. Óxido de grafeno, grafeno reducido, nanotubos oxidados, nanotubos sin oxidar. Y entonces lo que hicimos acá fue, esto por microscopía de barrido electroquímico, modificar las superficies. Teníamos óxido, vemos como el óxido de grafeno, que es lo que reporta la literatura, en superficies poco conductoras electroquímicamente, y cuando se utiliza óxido de grafeno reducido, la superficie es mucho más conductora. Vemos aquí casi llega a 5 veces la corriente normalizada, cuando aquí en el óxido de grafeno 1 es la referencia, 1,25 en estricto rigor es la referencia, aquí estamos casi en 0, es decir, casi no hay feedback entre los dos electrodos. Y con los nanotubos lo que observábamos también un poco, los aglomerados que se presentan, esto está disperso en buffer y por lo tanto, digamos, superficies homogéneas con 2 veces la respuesta en corriente, pero siempre queda más electroactivo el óxido de grafeno reducido, lo cual entonces es una certeza, digamos, que está bien lo que están diciendo los trabajos. La pregunta entonces fue, ¿qué pasa con el ADN, que era nuestro sujeto de estudio principal en ese momento? Y aquí está la respuesta después de tiempo de acumulación. Vemos cómo si, independiente si están oxidados o reducidos, es decir, siempre el nanotubo solo da mejor respuesta que el nanotubo oxidado, y los grafenos, ya sea el óxido de grafeno, a pesar de la baja conductividad, la electroactividad da respuesta de oxidación a las bases, y el óxido de grafeno es el que mejor respuesta nos dio. Entonces, en este caso, para ADN, sí nos funcionó bien utilizar grafenos, y después Daniela siguió trabajando con este material. Y después probó distintos métodos de reducir el grafeno. También trabajamos un poco hicimos algunas pruebas con NADH. El NADH es un cofactor enzimático que también participa en este ciclo de transferencia de electrones, donde tenemos que, la enzima, la aldehído deshidrogenasa, para reconocer al etanol, para transformarlo al aldehído, y por lo tanto se puede hacer un biosensor para determinar alcoholes en muestras. Y aquí lo que ocurre en el electrodo es la oxidación del NADH. El problema es que en un electrodo carbono-vitrio el NADH se oxida alrededor de 0,6, que es un potencial muy alto. Ahí tenemos el voltamograma cíclico del NADH en clase carbono. Entonces lo que nosotros hicimos fue poner óxido de grafeno y vimos que la señal, partimos con este voltamograma negro, vimos que el potencial era bastante alto todavía, y entonces nos anduvimos desmoronando un poco. Y en ese momento dijimos, bueno, pero hagamos barridos amplios para ver qué pasa, y empezamos a ver que la señal se nos empezó a correr a medida que el barrido que partía era más amplio. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta finalmente? Es que mientras partíamos el barrido desde potenciales más negativos, que era para ver otras señales, pero finalmente nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era reducir electroquímicamente el óxido de grafeno a grafeno, a óxido de grafeno reducido, y que este es mucho más electrocatalítico, y por lo tanto la señal empezó a moverse en potencial para, como respuesta al cambio del material que teníamos en la superficie. Entonces, lo mismo como comprobación, dijimos, ¿y qué pasa con los nanotubos oxidados? ¿Podemos cambiar la respuesta? Y lo que obtuvimos fue un cambio de respuesta en intensidad de corriente, pero no en cambio de potencial. Aquí el NADH con los nanotubos se oxida a potenciales bastante más bajos, cuando los nanotubos están en los nanotubos que en el grafeno. Y cuando aumentamos el potencial de reducción de inicio del barrido, aumentó la señal.
Entonces lo que hicimos fue, bueno, hacer un pretratamiento. En vez de empezar los barridos en potenciales tan negativos, lo que hacíamos es aplicar un potencial de pretratamiento. Si lo hacíamos a menos 0,8, veíamos que se corría el potencial a medida que aumentábamos el tiempo de pretratamiento, pero la señal no crecía tanto en corriente. Finalmente lo que cambiamos el potencial a menos 1 volt, y ahí a los distintos tiempos vimos que ya a 1 volt el potencial se corre rápidamente a alrededor de 0,2, la oxidación de NADH, y lo que observamos a medida es que se aumenta la cantidad de corriente de la respuesta del electrodo. Y por lo tanto, digamos, decidimos trabajar con esta opción, que fue, creo que trabajamos al final con 120 segundos. Hicimos la caracterización por microscopía barrido electroquímico, donde tenemos el carbono vitrio solo, que es 1,25 la corriente normalizada. Cuando pusimos grafeno, óxido de grafeno, tenemos que la corriente baja a 0,8, que es lo que habíamos siempre está reportado, que el óxido de grafeno en sí mismo disminuye en menos electroactivo, y después de aplicar un tiempo de menos 1 de potencial de retratamiento por 120 segundos, volvemos a recuperar la electroactividad, en este caso igual a la que teníamos con el glacis, con el carbono vitrio, pero con un nanomaterial en la superficie. Y entonces ahí probamos, por ejemplo, cuatro electrodos diferentes, aplicando, en este caso nos decidimos analíticamente por 60 segundos, vemos la respuesta, la reproducibilidad de 4 electrodos diferentes, la curva de calibración con estos 4 electrodos diferentes. El mismo electrodo, no, sin embargo, no es posible ser utilizado más de una vez. El negro es la primera vez, y después ya vemos cómo aumenta el ruido, incluso se va perdiendo la linealidad de la respuesta, vemos aquí en general. Y eso fue, digamos, con límites de detección alrededor de 4 micromolar los que obtuvimos con este material. Después hemos trabajado bastante también con peróxido de hidrógeno, que yo les decía, el peróxido de hidrógeno es el producto de la reacción enzimática de la glucosa oxidasa para transformar la glucosa a ácido glucónico, que es uno de los enzimas que más se ha utilizado en biosensores electroquímicos, y es la que se utiliza en los sensores de glucosa comerciales que existen hoy en día. Hoy en día todos los glucómetros que existen, que el paciente se saca una gota de sangre y la pone en una varilla, y esa varilla va al instrumento. Ahí en el instrumento hay una detección electroquímica con glucosa oxidasa. Y entonces uno de los problemas es que el peróxido de hidrógeno se oxida a potenciales muy altos, más altos incluso que el NADH, 0,75, y por lo tanto es muy complejo pensar en no tener un electrodo selectivo para peróxido de hidrógeno, porque a ese potencial se van a oxidar muchas más otras moléculas, sobre todo las biológicas. Y entonces partimos trabajando con Domingo Ruiz, de la Universidad de Santiago, y con Constanza, un primer trabajo que fue, Domingo tenía estas soluciones sólidas, que es una fase distinta con óxidos de zinc, de estaño, perdón, en este momento, donde se fue haciendo una distinta composición zinc-cobalto, desde zinc 2 hasta cobalto 2, pasando por las distintas proporciones. Y entonces dijimos, bueno, veamos, los óxidos de cobalto están reportados como electrocatalíticos, veamos qué pasa aquí con la respuesta electroquímica. Y entonces hicimos 2 trabajos, trabajó Constanza y Emily, que vino desde Estados Unidos con una beca Fulbright, estuvo un año casi en Chile, y trabajamos con nanotubos. Aquí tenemos el efecto del dopaje del cobalto sobre el estanato de zinc. Vemos como sin estanato, con el estanato de zinc puro, casi no hay respuesta electroquímica, y a medida que el cobalto va aumentando y termina siendo el único metal presente en el óxido, digamos, la respuesta es mucho más alta. ¿Qué pasa cuando aquí lo mismo sucedió con grafeno? Aquí tenemos una demostración de la sinergia, aquí tenemos la respuesta del estanato de cobalto solo, el rojo, el grafeno, óxido de grafeno reducido solo, y después una mezcla física de óxido de grafeno con estanato en una proporción 4:0,5, donde vemos que la señal aumenta en corriente significativamente, mucho más que la suma de los componentes individuales, por lo tanto hay una sinergia en la reacción. Ahora bien, ¿qué pasó analíticamente con estos sensores? Hablemos de óxido de grafeno y nanotubos de carbono, en distintas composiciones, cada uno en su composición óptima en relación estanato material de carbono. Vemos cómo la sensibilidad cuando se usan nanotubos de carbono fue mucho mayor, casi 5 veces mayor, más de 5 veces mayor que cuando se usó óxido de grafeno.
Entonces la pregunta era, bueno, pero el óxido de grafeno era más conductor, funcionaba mejor. ¿Qué pasó aquí? Incluso, digamos, en límites de detección era un poco, eran también más altos, y en sensibilidad también los nanotubos, cuando se hacía el híbrido con el estanato de cobalto. Y entonces la respuesta vino de la microscopía. Las partículas que tenían sintetizado todas estas soluciones, pero el estanato de cobalto puro, las partículas tienen un tamaño cercano a la media micra, no eran nanoestructurados, porque cuando fueron sintetizados no era con una prioridad de nanoestructuración en ese momento, sino que los tenían. Y entonces lo que vemos acá es el estanato solo, de cobalto solo, las partículas de casi media micra, y aquí vemos cuando está con el óxido de grafeno, vemos cómo las partículas mantienen su individualidad y se ve la capa de grafeno distribuida, donde hay muchas partes del grafeno donde no hay estructura, no hay óxido de estanato de cobalto, y por lo tanto ahí no hay sinergia que se pueda producir. En cambio, esta micrografía es preciosa. Aquí vemos, es una partícula, porque aquí la magnificación es más alta, esto es 500 micras, esta es una partícula de estanato de cobalto, y vemos cómo los nanotubos de carbono la envuelven como un famoso plato de tallarines, o tallarines que envuelven una bola. Y por lo tanto, obviamente que los sitios de contacto en esta zona, en este híbrido, son mucho más que los que hay en este otro, y eso hace entonces que la respuesta con nanotubo en este caso sea mucho mejor. Y entonces la tesis de Constanza, que hizo el doctorado con nosotros, porque ese fue un trabajo preliminar, vino a qué pasa si ahora los llevamos a materiales nanoestructurados. Vámonos a escala nanométrica e incorporamos estanato, solo el estanato de cobalto, ya no las soluciones sólidas, pero también incorporamos el titanato de cobalto como óxido. Y entonces Constanza hizo una síntesis in situ, es decir, sintetizar la nanopartícula junto con el nanomaterial, para que queden en íntimo contacto, y como control también hicimos lo que llamamos ex situ, que es sintetizar el estanato o el titanato por sí solo, y hacer una mezcla física por dispersión como una alternativa a la síntesis in situ. Y entonces lo que observamos, bueno, que en ambos casos aquí cuando tiene un más es que es ex situ, es decir, la mezcla física, cuando tiene un slash que fue sintetizado el óxido en presencia del óxido de grafeno, en todos los casos se observaron, este es el estanato, se observaron nanoparticulados del óxido, y con el titanato también nanoparticulado del óxido, un poco más grandes en tamaño, pero en tamaño medio, pero dentro del margen de los 100 nanómetros. Por microscopía de barrido electroquímico, caracterizamos aquí en general, aquí está el estanato y el titanato, los híbridos in situ son más electroactivos que los híbridos ex situ, que es lo que es. En uno mezclamos y dispersamos, y en otro la síntesis fue hecha in situ. Y lo que se explica por el íntimo contacto entre los materiales al sintetizarse el estanato o el titanato de cobalto en presencia del óxido de grafeno que queda cubierto. Y entonces así nosotros hicimos el método analítico, esto es una expresión bastante rápida de la tesis de Constanza, en este caso fue la reducción de peróxido de hidrógeno, donde el titanato de cobalto, en este caso con óxido de grafeno reducido en esta proporción, fue el que nos dio mejores respuestas analíticas. Y nosotros con estudio de interferentes, donde vemos que cuando se agrega glucosa se utilizó peróxido de hidrógeno, como es reducción, no hay oxidación de peróxido, no hay ácido úrico, también se hizo el peróxido de hidrógeno solamente responde, la glucosa en sí misma no responde, y por lo tanto funcionan bastante bien en cuanto a interferentes en estos electrodos. Y si comparábamos aquí, ya en la publicación, comparamos el titanato de cobalto, límites de detección comparables con otros métodos, el potencial de reducción es el más bajo de los que están reportados, este es por oxidación, incluye platino en la mezcla, y por lo tanto también le da otras características al material, pero cuando es un óxido inorgánico con solo grafeno o el óxido solo, la respuesta de nuestro sensor es comparable. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos
moviéndonos un poco, la literatura reporta, es decir, digamos, es el avance hacia la generación de sensores no enzimáticos de glucosa, sin usar la enzima glucosa oxidasa y tratar de oxidarlo directamente, por los temas de estabilidad de la enzima y de los falsos positivos o lo que pudiera haber. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo con Tania, también con Domingo, que Domingo hace la síntesis de los materiales, que dirige la parte de la síntesis. Estamos trabajando con fosfuros metálicos, en este caso níquel, cobalto, cobre. La literatura dice que la glucosa se oxida bien con estos metales, generalmente el níquel es el que mejor respuesta ha ido dando, pero en general son óxidos y los óxidos traen sus complejidades. En general los fosfuros metálicos son bastante más conductores que los óxidos de los mismos metales y por lo tanto empezamos a trabajar pandemia mediante con Tania en este tipo de compuestos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en un híbrido nuevamente, nunca no solo, aunque los comparamos sólidos, y utilizamos la técnica electrospinning. Para eso entonces hacemos fibras de polímero, en este caso polivinilpirrolidona, PVP, que, bueno, puede ir solo y se hace el electrospinning. El electrospinning es una técnica donde se electrohila por aplicación de un voltaje, se electrohila el polímero se recibe en un colector que rota, y en este caso nuestro, esto ya sirve así como está para los poliméricos, que hacen muchas redes y materiales poliméricos electrohilados. En nuestro caso avanzamos a una fase térmica para lograr calcinaciones y se forman fibras de carbono. Si además en esta mezcla con el polímero incorporamos los precursores de la síntesis de los fosfuros, lo que se hace después de los tratamientos térmicos es obtener las fibras con los fosfuros nanoparticulados en su interior. Esta foto no es nuestra, es de la literatura que usamos de referencia para postular el proyecto de tesis de Tania. Pero ¿cómo nos ha ido a nosotros? Esta es la fibra de carbono electrohilada de Tania, esto ya es de resultado de ella. Después ha sintetizado los fosfuros de níquel puros, en fase pura, solos, para probar la mezcla física también como control. Y este es un electrohilado con los precursores y después llevado a tratamiento térmico en presencia de argón y de hidrógeno. Y observamos claramente cómo las fibras están de carbono y los nanoparticulados del fosfuro ya se le hizo DRX y son los mismos fosfuros de níquel que tenemos en la síntesis individual. Y entonces ahora tenemos nanofibras de carbono con fosfuros de níquel para probarlo en los electrodos, que hemos obtenido sin mostrarles voltamograma. Analíticamente hablando, aquí tenemos el fosfuro solo, disperso y depositado en el electrodo, una mezcla ex situ, es decir, físicamente las fibras con el fosfuro y las fibras los fosfuros sintetizados in situ. Si nos vamos a los límites, a la sensibilidad, lo que mejor funciona en estos tres sistemas es la mezcla ex situ. Pero cuando se agrega, cuando el fosfuro está en la fibra, es más, los parámetros analíticos son mejores que el fosfuro solo. La única diferencia, y que tenemos claro que eso está interfiriendo, es que aquí la mezcla es 30-70. 30 de fosfuro, 70 de fibra de carbono. Y si nosotros volvemos a la diapositiva anterior, en este material hay mucho menos que 30% de fosfuro de níquel presente. Por lo tanto, lo que estamos esperando ahora son los resultados que recién volvimos a trabajar hace poco. Estamos esperando los resultados del TGA para saber qué proporción hay de fibra con fosfuro para ex situ preparar la misma proporción para ver cómo va la respuesta analítica. Connie, que ya se doctoró, pero está trabajando todavía un poco con nosotros en el laboratorio, está probando las mismas fibras de Tania, pero ahora frente a peróxido de hidrógeno. Aquí está el voltamograma cíclico del fosfuro de níquel. El níquel da respuesta, el voltamograma continuo es la respuesta del níquel en el electrodo, y después cuando agregamos el peróxido de hidrógeno observamos la respuesta catalítica frente a peróxido, y también estamos viendo entonces las curvas amperométricas para ver los métodos analíticos para oxidación de peróxido. Y finalmente les quiero mostrar este trabajo que de hecho hoy día en la mañana estuvimos con Claudia y Vero Arancibia en el examen privado de Bárbara de su magíster,
El proyecto de Bárbara, de Magíster en Bioquímica, que trabajamos juntos con Diego Venegas de la Universidad de Santiago, era trabajar sobre molibdenita modificada en híbridos para detección de pesticidas. Lo que hicimos acá fue exfoliar molibdenita, esto, con la ayuda en los laboratorios de Diego, que generan materiales inorgánicos, y entonces nosotros lo que tenemos acá es, aquí está el material híbrido, aquí tenemos una microscopía de la molibdenita sola, donde se observan las hojuelas más claramente, que también son capaces de evidenciarse en el híbrido, y el grafeno siempre sale más rugoso, un material más rugoso, menos estructurado, y también vemos esas zonas de composición en el material híbrido. ¿Y qué estuvimos haciendo? Como es para la idea era biosensores para órganos fosforados, trabajamos con la respuesta frente a tiocolina, que es lo que se genera de la respuesta enzimática de la acetiltiocolina, que es la que después se inhibe con el órgano fosforado. Es como tanto la molibdenita sola como el GLASI no responden casi a tiocolina. El grafeno solo tampoco responde no da una señal de respuesta a tiocolina, y cuando están los dos materiales observamos una leve señal, digamos que igual cuando se resta la línea base es una señal de buena intensidad para trabajarla analíticamente hablando. Posteriormente avanzamos a modificar esta molibdenita con una L-cisteína que tiene un tiol para dejar un grupo amino libre y así poder funcionalizarlo después con la enzima. Aquí tenemos por inmersión, aquí tenemos los aglomerados, se forman más aglomerados del material, digamos no hay obviamente la microscopía de barrido electrónico no nos va a dar una evidencia a la formación del enlace, y aquí lo que sí alcanzamos a observar fue que independiente del GLASI, la respuesta tiocolina nula del GLASI-carbono anulada respecto en la escala, cuando tenemos la molibdenita, el óxido grafeno y molibdenita, tenemos una respuesta y hay un leve aumento ahí de corriente, pero con 30 o 60 minutos de inmersión. Pero la respuesta sigue apareciendo. Lamentablemente hasta ahí quedamos con este trabajo porque a Bárbara le pilló la pandemia y el trabajo terminó de una manera bibliográfica porque ya llevábamos un año sin trabajo experimental y los estudiantes tienen que finalizar sus procesos también. Así que este trabajo quedó abierto, así que si alguien quiere venir a trabajar con nosotros, bienvenido sea, porque está ahí para seguir avanzando. Por el momento tiene muy buenas perspectivas. Ahora bien, si ustedes me preguntan, y vamos terminando justo en los casi 45 minutos, ¿qué conclusiones puedo sacar yo de esto para ustedes? Lo único que le puedo decir que no les voy a dar ninguna conclusión, no les voy a decir nada, porque cada modelo es un mundo. Es decir, en un sistema funciona mejor los nanotubos oxidados, en otro funcionan los nanotubos sin oxidar, en otro funciona mejor el grafeno, en otro funciona el reducido de una manera, en otro funciona mejor el estanato, en otro el titanato. Es decir, finalmente es muy bueno comparar, pero también es necesario, digamos, cada sistema hay que optimizarlo en sí mismo y por lo tanto es imposible sacar conclusiones más que decirles comparen los distintos materiales, busquen la mejor combinación y optimicen esa mejor combinación. Obviamente no puedo terminar sin dar gracias a parte de las personas y los financiamientos que hemos tenido, los profesores de las distintas universidades, Alejandro y Claudia, de que trabajan en la facultad donde estoy yo, Domingo y Diego en la USACH, Marcelo también en la facultad nuestra, estudiantes que fueron estudiantes de doctorado y ahora son doctoras, todas, Tania que está en su doctorado, Bárbara que está por terminar su magíster, estudiantes de pregrado, la colaboración con Argentina, con Gustavo que viene desde el 2006, ya llevamos 15 años casi colaborando, las colaboraciones con los grupos de España para la caracterización de los materiales fundamental y también en Uruguay cuando trabajamos con grafeno, y todo el financiamiento de la ANID en distintos tipos, incluso las becas de doctorado y los distintos proyectos que uno a los que puede ir accediendo. La gente es lo más importante, aquí los congresos, pasarlo bien, defender la ciencia en la Plaza de la Constitución, y los grupos de trabajo lo más importante. La gente siempre es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, doctora Soledad.
Ahora vamos a pasar con las preguntas que pueden ir escribiendo en el chat. Sí. Hay una pregunta de Taja Alzamán. No entiendo muy bien el contexto, pero dice, ¿cómo funciona el espectro de ADN? Es decir, la respuesta de ADN, a ver, el ADN tiene 4 bases, la guanina, la guanina, adenina, timina y citosina. Y son compuestos orgánicos que sufren oxidación y por lo tanto lo que yo les mostré ahí es la oxidación de la guanina, que es la base que se oxida más fácilmente, que tiene un potencial de oxidación más bajo. De hecho, es la base del ADN que más sufre daño por oxidación y por radiación. Es la primera que se daña porque su potencial de oxidación es el más bajo. Entonces, lo que yo les mostré ahí es la señal directa de oxidación de la guanina presente en el ADN. Ahí está respondiendo. Dice, muchas gracias por la respuesta. No sé si hay alguna otra consulta Sí, hay una. público. ¿Dónde? Silvia Gutiérrez Aquí está, pregunta. Silvia, sí. El proceso de electrospinning pregunta si no sufren mucho las fibras en el proceso de síntesis del nanomaterial al incorporarlo in situ. Si es que no... No, nosotros, digamos, de las imágenes que tenemos, las fibras tienen las mismas características, no cambian, ni hemos hecho también espectros Raman a las fibras y se mantienen dentro de la misma relación sin más defectos, sin nada. Funciona bastante bien. Se mantienen las propiedades. Sí. Sí. Bueno, te agradece Silvia. Silvia. Y te empiezan a mandar saludos. Muchas gracias. Gracias no sé, a todos, entonces. Cristian, si tienes alguna otra pregunta. No, por ahora no. Si tienen más preguntas podemos ir haciéndolas y respondiéndolas en el chat mientras está la siguiente presentación. Así que agradecemos nuevamente a la doctora Soledad Bollo por su presentación y por su tiempo para estar nuevamente presente en nuestro webinar y ser parte de la Escuela de Verano de Electroquímica. Sí, muchísimas gracias. A continuación pasamos a la siguiente presentación del doctor Gustavo Rivas. Sí. Vamos a... Gustavo Rivas obtuvo los títulos de bioquímico y farmacéutico y doctor en ciencias químicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estadías postdoctorales en la Universidad de Valencia y en New Mexico State University. Es profesor titular en esta facultad e investigador superior de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba. Sus líneas de investigación están dirigidas al desarrollo de nanobiosensores electroquímicos para la detección de marcadores de interés clínico y ambiental. Ha sido pionero en Argentina en el estudio de genosensores y de biosensores basados en nanotubos de carbono y nanoláminas de grafeno. Ha sido investigador invitado en numerosas universidades como la Université Josep Fiorer, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Guanajuato, Universidad de Chile, entre otras. Ha dirigido numerosas tesis de doctorado, becarios doctorales y postdoctorales e investigadores. Cuenta con más de 170 publicaciones en revistas de alto impacto. Ha sido citado más de 7.900 veces y tiene un factor H de 49. Ha presentado factor H49. Ha sido citado más de 7.900. Más de 170 trabajos en congresos y ha dictado más de 60 conferencias en distintos centros de Argentina y del mundo. Es par revisor de revistas como Sensors, ACS Applied Biomaterials, Analytical Chemistry, entre otras. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos en el periodo 2005-2007. Además ha recibido importantes premios como el Ranwell Caputo, Rafael Labriola y Conex en nanobiotecnología. Además ha sido galardonado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el Premio de Consagración año 2017 en el área Ciencias Químicas de la sección Ciencias Químicas de la Tierra y Biológicas. Y con eso presentamos al doctor Gustavo Rivas.
Agradecemos nuevamente su participación y puede comenzar proyectando su presentación. Está en muteado. mute, Gustavo. Ahí sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta escuela de verano de electroquímica tan exitosa, en especial al doctor Salazar por haberme invitado. Realmente para mí es un honor, como siempre, colaborar en este tipo de actividades. Bien, voy a compartir la... No. ¿Se ve? Sí, se ve Sí, perfecto. se ve. Bueno, me he permitido cambiar un poco el título, era demasiado general el que estaba asignado, y me voy a referir a la biofuncionalización de nanoestructuras de carbono como una alternativa interesante para el desarrollo de sensores y biosensores electroquímicos. Los temas que voy a tratar son la biofuncionalización de nanotubos de carbono y su aplicación para el desarrollo de biosensores electroquímicos, el desarrollo de biosensores basados en el uso de nanomateriales híbridos, biosensores enzimáticos sin necesidad de reactivos extra basados en el uso de nanotubos de carbono y biopolímero en particular. Y finalmente voy a tratar algunos biosensores basados en el uso de materiales grafenáceos. ¿Qué se puede decir acerca de la biofuncionalización de nanotubos de carbono? Como todos ustedes conocen, y como también Soledad lo adelantó hace un momento, los nanotubos de carbono se encuentran presentes en forma de ramilletes debido a las importantes interacciones laterales entre ellos, de modo que para poder emplearlos en el desarrollo de sensores electroquímicos es necesario efectuar algún tipo de funcionalización, sea covalente o no covalente, de modo de poder exfoliarlos. De este modo, uno logra tener los nanotubos de carbono funcionalizados. Ahora bien, si lo que uno emplea para funcionalizar son biomoléculas que tienen propiedades de bioreconocimiento particulares, lo que obtendremos serán nanotubos de carbono funcionalizados con propiedades de bioreconocimiento. Y eso los va a hacer muy útiles y versátiles para el desarrollo de diversas plataformas bioanalíticas. En cuanto a la funcionalización no covalente, en nuestro grupo y también en proyectos en colaboración con Soledad y con otros grupos de España, hemos utilizado distintas moléculas, distintos agentes de funcionalización. Aquí, por razones de tiempo, me voy a referir al uso de estas 4 biomoléculas. DNA de doble hebra de timo de ternera, citocromo C, concanavalina A y avidina. En todos los casos, el procedimiento más o menos general es la mezcla de los nanotubos de carbono con el agente de funcionalización, el empleo de sonicación en condiciones óptimas de solvente y tiempo adecuado, uno logra obtener los nanotubos de carbono funcionalizados. Luego se depositan sobre la superficie de un electrodo determinado, en general carbono vítreo, se deja evaporar el solvente y ya se tiene el electrodo modificado que va a ser usado como sensor o como biosensor electroquímico. Yendo al primer ejemplo del empleo del DNA de doble hebra de timo de ternera como agente de funcionalización para dispersar nanotubos de carbono de pared múltiple tipo bambú, lo primero que analizamos fue el efecto de las condiciones drásticas de funcionalización de los nanotubos de carbono sobre la
estructura del DNA de doble hebra. Recordemos que lo que se usa es generalmente un solvente que es mezcla de alcohol-agua, etanol-agua, y también en condiciones de sonicación. Ambos son drásticos para una biomolécula. Hicimos un análisis empleando distintas técnicas, espectroscopía infrarroja, por ejemplo. Aquí podemos comparar los espectros para el DNA de doble hebra nativo y el DNA de doble hebra que soporta los nanotubos de carbono. Hay dos zonas del espectro que son interesantes de analizar. Una que se encuentra en esta región, que habla del apareamiento y el apilamiento de bases, y otra que habla de la conformación del esqueleto de azúcar fosfato. En la zona correspondiente al apareamiento de bases y al apilamiento, lo que uno puede observar son cambios importantes. Hay una banda que desaparece y otra que aparece debido a guanina que se encuentra desapareada, por llamarle de algún modo, lo cual está dando cuenta de que ocurre algún grado de desnaturalización. Cuando se analiza las bandas correspondientes al azúcar fosfato, al esqueleto de azúcar fosfato, lo que uno puede ver es que los cambios, las bandas son bastante conservadas y los cambios no son tan significativos, lo cual nos está diciendo de que la desnaturalización es parcial. En cuanto al uso de la espectroscopía ultravioleta visible, como es de esperar, si ocurre una desnaturalización, hay un incremento en la absorbancia a 260 nanómetros y un corrimiento de los máximos de absorbancia a mayores longitudes de onda, lo cual también es compatible con algún grado de desnaturalización. Por supuesto, no llega a ser la desnaturalización que tiene lugar cuando se utiliza la temperatura, sino que es un estadio intermedio dependiendo de las condiciones de sonicado y del solvente. En esta imagen obtenida por microscopía de transmisión electrónica, se puede ver cómo el ADN se encuentra enrollando ese nanotubo de carbono con zonas que se encuentran muy próximas, con una interacción íntima con los nanotubos, con el nanotubo de carbono, lo cual estaría explicando esa desnaturalización parcial debido a ese contacto íntimo, a esa interacción tan próxima. En cambio, hay zonas donde esa interacción es más laxa y esas serían donde la estructura del ADN se encuentra más conservada. Es decir, que a la luz de estos resultados, uno puede concluir de que en las condiciones de preparación de esa dispersión ocurre una desnaturalización parcial de la doble hebra. Ahora la pregunta que cabe hacerse es si esa desnaturalización afecta o no las propiedades de bioreconocimiento del DNA de doble hebra. Y en este caso, lo que utilizamos es un conocido intercalador, una fenotiazina, la prometazina, y con fines comparativos trabajamos con dos electrodos. Un electrodo de carbono vítreo modificado con la dispersión en estudio y otro electrodo de carbono vítreo modificado con nanotubos de carbono funcionalizados con DNA de timo de ternera de simple hebra. En este caso, una vez que se obtuvo el electrodo, se lo sumergió en una solución conteniendo la prometazina y luego de un tiempo determinado, potencial de circuito abierto, se realizó el stripping en buffer acetato, previo lavado con ese buffer acetato 0,2 molar pH 5. Y se obtiene el perfil voltamperométrico que se encuentra en trazo lleno. Se puede ver que la respuesta es considerablemente mayor en el caso del uso del DNA de doble hebra respecto del de simple hebra, lo cual es razonable, puesto que para que haya intercalación tiene que haber doble hebra. Para avanzar un poco más en la dilucidación de esta pregunta, de esta inquietud acerca de la posible intercalación, lo que hicimos fue cambiar el paso de lavado antes del stripping.
y utilizar el buffer acetato con cloruro de sodio 0,2 molar. Es decir, utilizamos una solución de lavado de mayor fuerza iónica. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro electrodo de interés? La señal cambió muy poco, es lo que observamos en trazo cortado. En cambio, cuando se empleó el DNA de simple hebra para funcionalizar los nanotubos de carbono, se encontró una disminución muy importante en la señal de alrededor de un 60%, lo cual estaría dando cuenta que la interacción de la prometacina con la superficie que tiene expuesto el DNA de simple hebra es fundamentalmente electrostática, que en cambio acá es más de naturaleza hidrofóbica porque está ocurriendo la intercalación. Es decir que, entonces, ese DNA de doble hebra que ha sido parcialmente desnaturalizado todavía conserva sus propiedades de reconocimiento. Y entonces pudimos utilizar esa plataforma para desarrollar un biosensor dirigido a la cuantificación de prometacina. Podemos ver que se obtuvo una muy buena respuesta analítica con niveles de detección nanomolares y con una muy buena aplicación para la determinación de prometacina en un producto farmacéutico. El segundo ejemplo es el uso del citocromo C para funcionalizar los nanotubos de pared múltiple. ¿Por qué estamos interesados en el citocromo C? Bueno, se sabe que tiene actividad de peroxidasa por el grupo hemo que tiene en su estructura. Entonces, al modificar los nanotubos de carbono con esta proteína, la idea era no solamente usarla como agente exfoliante, sino también que le brinde esas propiedades de actividad de peroxidasa. Las condiciones fueron similares, las condiciones de preparación fueron similares al caso anterior, y por espectroscopía UV visible, lo que podemos ver cuando comparamos los distintos espectros, sea el del citocromo C nativo, el sonicado, acá se encuentra más en detalle, cuando se compara con este, se puede ver que hay un corrimiento sin los números imperceptibles, son unos pocos nanómetros de corrimiento de la banda de Soret que la bibliografía lo asocia con un grado de desnaturalización. Cuando tenemos el espectro de la dispersión de nanotubos de carbono en citocromo C, vemos que esa banda está presente también con ese corrimiento, y esto que corresponde a los electrones pi de los nanotubos de carbono. Entonces, lo que podemos concluir es que efectivamente el tratamiento que se efectúa para funcionalizar los nanotubos de carbono produce algún grado de desnaturalización en el citocromo C. En estas imágenes se puede ver macroscópicamente la diferencia de usar agua como dispersante de los nanotubos de carbono oxidados y de cuando se usa citocromo C. Vemos que cuando se usa la proteína se obtiene prácticamente algo como una tinta, o que sería una cuasi solución, a diferencia de lo observado cuando se utiliza el agua. Las imágenes de microscopía de barrido electrónico, tal como lo mostró Soledad anteriormente, se puede ver que cuando se utiliza el agua, la superficie del electrodo, en este caso son discos de carbono vítreo, no se encuentra completamente cubierta porque no hay una buena dispersión de los nanotubos de carbono. En cambio, cuando se utiliza la proteína, la superficie del electrodo se encuentra completamente cubierta, lo cual nos está hablando de que realmente es un buen agente dispersante, aunque, como también lo explicó Soledad, hay zonas que tienen distinta densidad de nanotubos de carbono, si bien el cubrimiento es completo. Entonces podemos concluir que el citocromo C, a pesar de su desnaturalización parcial, permite una eficiente exfoliación de los nanotubos de carbono. La siguiente pregunta es
si esa desnaturalización afectará o no su actividad como peroxidasa. Para eso, analizamos la respuesta voltamperométrica en presencia y ausencia de peróxido de hidrógeno para nuestro electrodo y otro modificado con los nanotubos de carbono dispersos en agua. ¿Qué es lo que se observa? Acá podemos ver en el INSET, los perfiles que están en negro son los obtenidos en buffer fosfato, pH 7,4. Lo que está en rojo es la respuesta voltamperométrica que se obtiene con el electrodo en ausencia de peróxido de hidrógeno. Se puede ver la respuesta de la reducción del hierro 3 correspondiente reoxidación, y cuando se agrega el peróxido de hidrógeno se puede ver la típica respuesta biocatalítica con una marcada disminución de la corriente de oxidación y un marcado incremento en las corrientes de reducción, lo cual es compatible realmente con la respuesta catalítica. En el caso de utilizar nanotubos de carbono de pared múltiple dispersos en agua, uno puede ver la respuesta catalítica debida a la actividad de los nanotubos de carbono simplemente, y ya no la actividad biocatalítica que se corresponde con la presencia del citocromo C. Es decir, que este citocromo C, a pesar de estar parcialmente desnaturalizado, conserva su actividad de peroxidasa. Debemos desarrollar entonces un sensor para la detección de peróxido de hidrógeno con una muy buena performance analítica, con detección de niveles submicromolares de peróxido de hidrógeno, una respuesta altamente repetitiva y reproducible, con una estabilidad de al menos 2 semanas de conservación, con un 92% de la respuesta original. Este electrodo fue desafiado con 2 muestras reales para evaluar su aplicación práctica, un enjuague bucal, donde se encontró una muy buena correlación entre el valor obtenido y el informado por el laboratorio. También en leche enriquecida con peróxido de hidrógeno, ya que suele ser una de las adulteraciones más típicas, y se encontraron muy buenos porcentajes de recuperación. Bien, ahora me voy a referir a las otras 2 proteínas que se emplearon como agentes de funcionalización. Siempre el primer objetivo primario, es el de exfoliar los nanotubos de carbono de modo de poder dispersarlos en ese medio. En este caso, utilizamos avidina y concanavalina A. ¿Cuál es la razón por la cual se seleccionaron estas proteínas? La avidina sabemos que es capaz de reconocer residuos biotina, por lo tanto, uno podía pensar en que sería factible poder reconocer distintas moléculas biotiniladas. La concanavalina A es una lectina que es capaz de reconocer glicoproteínas, azúcares, o sea que uno también podía pensar en la inmovilización de ese tipo de estructuras. Es decir que, en este caso particular, nuestro objetivo era lograr la exfoliación de los nanotubos de carbono y además conferirle a esas nanoestructuras sitios de anclaje específicos, de modo de obtener nanotubos de carbono de pared múltiple, en este caso, funcionalizados con avidina y con concanavalina A, que tuvieran propiedades de reconocimiento específicos. En cuanto al uso de la avidina como agente de funcionalización, el esquema de preparación fue similar a todos los anteriores, y acá, una vez que obtuvimos los nanotubos de carbono funcionalizados con avidina y se depositan sobre la superficie del electrodo, uno logra tener una superficie que se puede usar como una plataforma multipropósito. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene nanotubos de carbono
con avidina, que se encuentra soportando esas nanoestructuras, y por lo tanto podría ser capaz de reconocer un DNA biotinilado y obtener un genosensor, un aptámero biotinilado y obtener un aptasensor, un anticuerpo biotinilado y obtener un inmunosensor. Es decir, que la potencialidad que ofrece esta plataforma es muy grande. Y nuestra idea fue explotar dicha plataforma. ¿De qué manera? Trabajamos con una peroxidasa de rábano biotinilada para desarrollar un biosensor de peróxido de hidrógeno, glucosa oxidasa biotinilada para obtener un biosensor de glucosa, y en este trabajo, que es el trabajo que realizó Mike durante la pandemia, utilizar un DNA biotinilado de modo de reconocer una secuencia del gen que codifica para cáncer de mama. Me voy a referir al desarrollo del biosensor de peróxido de hidrógeno y del de glucosa. Comenzando por el biosensor peróxido de hidrógeno. Tal como ocurrió en los casos anteriores, hay estudios espectroscópicos que pusieron en evidencia que la avidina también sufre una desnaturalización parcial. Entonces ahora el objetivo principal era saber si esa avidina era efectivamente capaz de reconocer moléculas que estuvieran biotiniladas, capaz de reconocer esos residuos biotina. Abordamos esta problemática empleando diferentes técnicas. Resonancia de plasmón superficial, comparamos los perfiles obtenidos cuando el electrodo de oro, en este caso, modificado con los nanotubos de carbono funcionalizados con avidina, se enfrentaban a peroxidasa de rábano biotinilada y no biotinilada. Se puede ver que cuando la peroxidasa de rábano no se encuentra biotinilada, el cambio en el ángulo del plasmón es mínimo. En cambio, cuando se utiliza la peroxidasa de rábano biotinilada, el cambio en el ángulo del plasmón es realmente significativo, lo cual nos está dando una idea de que efectivamente la avidina es capaz de reconocer la biotina unida a la peroxidasa de rábano. Con el objeto de corroborar esto, utilizamos también espectroscopía de impedancia electroquímica, y en estos perfiles de Nyquist, empleando la cupraquinona y hidroquinona, podemos ver la respuesta obtenida para el blanco antes de agregar las peroxidasas, es el perfil que se encuentra en negro. Cuando se inmoviliza la peroxidasa de rábano sin biotinilar, vemos que los cambios en la resistencia de transferencia de carga para las ondas redox es mínimo, y a diferencia de esto, cuando se utiliza la peroxidasa de rábano biotinilada, podemos ver que hay un aumento significativo en la resistencia de transferencia de carga. De modo que, tal como lo pudimos observar por resonancia de plasmón superficial, la avidina, aún parcialmente desnaturalizada, es capaz de reconocer los residuos biotina. Ahora bien, la peroxidasa de rábano biotinilada pudo ser anclada sobre la superficie del electrodo. La siguiente pregunta es, ¿cuál será la respuesta electroquímica? Entonces acá comparamos estos perfiles voltamperométricos para el mediador enzimático, la hidroquinona, empleando una peroxidasa de rábano sin biotinilar y biotinilada. Cuando empleamos la peroxidasa de rábano biotinilada, podemos ver de que en trazo cortado se encuentra el blanco en buffer fosfato sin el agregado de peróxido de hidrógeno. Cuando agregamos peróxido de hidrógeno, se observa la respuesta biocatalítica típica con un incremento marcado en la corriente de reducción y una disminución significativa de la corriente de oxidación. Lo cual nos está diciendo de que
esa peroxidasa biotinilada ha sido anclada de manera eficiente y además tiene actividad catalítica. A diferencia de esto, cuando se usa la peroxidasa de rábano sin biotinilar, vemos que los cambios que se observan en los perfiles voltamperométricos en ausencia y presencia del peróxido de hidrógeno son mínimos. Cuando se hace amperometría, se puede obtener el fiel reflejo de esto que hemos visto por voltamperometría cíclica, con una respuesta importante, con una gran sensibilidad para cuando se emplea la peroxidasa de rábano biotinilada. Entonces, pudimos desarrollar también un biosensor para peróxido de hidrógeno con excelentes características analíticas, mucho mejores que las que se habían mostrado anteriormente para el biosensor empleando citocromo C, con detección de niveles nanomolares del peróxido de hidrógeno y con una muy buena aplicación analítica para determinar el peróxido de hidrógeno en un enjuague bucal, también en suero sanguíneo humano enriquecido y leche con muy buena recuperación. El otro aspecto que abordamos con esta superficie fue el desarrollo de un biosensor de glucosa empleando glucosa oxidasa biotinilada, pero además también incorporando una nanozyme, que serían nanopartículas de rutenio, que se sabe que tiene actividad parecida a peroxidasa. Entonces, en este caso, la idea era obtener un biosensor pseudo bienzimático para tener una respuesta en cascada con la glucosa oxidasa, que al oxidar glucosa en presencia de oxígeno genere peróxido de hidrógeno y que luego este peróxido de hidrógeno sea capaz de interactuar con la nanozyme, que eran las nanopartículas de rutenio. ¿Cómo se preparó el electrodo? Bueno, una vez que estaba el carbono vítreo modificado con la dispersión de nanotubos de carbono en avidina, se depositó el rutenio a menos 600 milivoltios y posteriormente se depositó la glucosa oxidasa biotinilada. Acá podemos ver, tal como lo hicimos antes para la peroxidasa, cuando la glucosa oxidasa no se encuentra biotinilada, la respuesta amperométrica a glucosa es muy baja y que cuando se encuentra biotinilada la enzima, la respuesta es muy importante. Aquí un aspecto muy importante, un aspecto crítico diría, es el encontrar el mejor compromiso entre la cantidad de rutenio necesaria como para obtener una buena respuesta catalítica, pero que no sea una cantidad tan elevada que impida el anclaje de la glucosa oxidasa biotinilada. Entonces acá podemos ver cuál es el efecto del tiempo de electrodeposición de rutenio en la sensibilidad a peróxido de hidrógeno cuando se analiza peróxido de hidrógeno, cuando se utiliza glucosa. En el caso del peróxido de hidrógeno, cuando tenemos el carbono vítreo modificado con la dispersión que tiene avidina y las nanopartículas de rutenio depositadas, lógicamente, al aumentar el tiempo de deposición de rutenio, hay más catalizador en la superficie y la respuesta a peróxido de hidrógeno aumenta con ese tiempo. En cambio, cuando en la superficie ya se tiene que incorporar la glucosa oxidasa biotinilada, vemos que al principio aumenta, la sensibilidad aumenta con el tiempo de deposición de rutenio, pero que llega un momento en que al aumentar la cantidad, el tiempo de deposición de rutenio, o sea, el rutenio depositado, la respuesta comienza a disminuir justamente porque no está dando la posibilidad a que la glucosa oxidasa biotinilada se ancle de manera eficiente o no haya una cantidad tan importante inmovilizada sobre la superficie, por lo cual se tomó este tiempo como el mejor compromiso. La respuesta a glucosa fue muy buena, como se puede ver en estos amperogramas, con un excelente intervalo lineal, niveles de detección micromolares, una respuesta muy reproducible
tanto intra como interdispersión, y con una muy buena respuesta en la detección de glucosa en diferentes bebidas. ¿Qué podemos decir del uso de la concanavalina A, que era el otro caso del desarrollo de una plataforma que tuviera sitios de anclaje específicos? En este caso, usamos esta plataforma para desarrollar biosensores de glucosa, utilizando glucosa oxidasa. ¿Por qué glucosa oxidasa? Porque la glucosa oxidasa es una glicoproteína y por lo tanto es de esperar que la concanavalina A sea capaz de permitir el anclaje de la glucosa oxidasa a través de esos residuos glicosídicos. En otro caso, utilizamos la glucosa oxidasa y la peroxidasa de rábano, que también es una glicoproteína y por ende también podía ser capaz de anclarse en la superficie de la plataforma. Es decir que tuvimos dos tipos de biosensores, un biosensor de glucosa monoenzimático y bienzimático. Comparando la respuesta, se puede ver que indudablemente el uso del sensor bienzimático permite obtener una respuesta mejor porque da la posibilidad de, al emplear el mediador redox hidroquinona, trabajar a un potencial mucho menor que cuando no se encuentra la peroxidasa de rábano. Eso, como vamos a ver más adelante, tiene un beneficio importante en la selectividad. El intervalo lineal fue un poco más restringido, pero la sensibilidad aumentó notablemente y el límite de detección bajó en un factor importante, llegando a detectarse niveles submicromolares de glucosa. La reproducibilidad fue similar. Un aspecto muy importante fue el de la interferencia. En el caso del biosensor monoenzimático, el ácido úrico interfería de manera significativa, con lo cual inhabilitaba la aplicación de este biosensor para la detección de glucosa en muestras de suero sanguíneo humano y sí pudo ser usado para detectar glucosa en un spray nasal. En cambio, con el biosensor bienzimático sí pudo detectarse la glucosa en suero sanguíneo humano con muy buena correlación respecto del valor de glucosa informado por el laboratorio. Bien, el otro aspecto al que me voy a referir es el de la funcionalización covalente de los nanotubos de carbono. Y en este caso lo voy a hacer con dos ejemplos, politirosina y cisteína. ¿Por qué politirosina y por qué cisteína? Politirosina porque se sabe que la tirosina en ciertas condiciones es capaz de oxidarse y generar grupos quinona que pueden emplearse como mediadores redox, mediadores enzimáticos. ¿Por qué cisteína? Porque sabemos que la cisteína es capaz de acomplejar cationes de metales pesados. Bien. En el caso del electrodo de carbono vítreo modificado con los nanotubos de carbono funcionalizados con politirosina, se empleó para el desarrollo de un sensor de polifenoles, en donde simplemente lo que se vio fue la importancia de la exfoliación de los nanotubos de carbono, que permitió una disminución significativa en los sobrepotenciales de oxidación. Y otra aplicación importante fue el desarrollo de un biosensor de etanol utilizando alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué pudo utilizarse en este caso eficientemente el electrodo para la construcción de este biosensor de etanol? Bien, porque la tirosina, como se puede ver en estos perfiles voltamperométricos, en el primer barrido de potencial, los residuos tirosina que están sobre la superficie del electrodo sufren una oxidación y a partir del segundo ciclo se comienza a definir un proceso de oxidación y de reducción que se corresponde con el sistema quinona-hidroquinona. Se sabe que actúan como mediadores enzimáticos del alcohol deshidrogenasa, ya que son capaces de catalizar la respuesta del NADH.
Entonces, por eso es que se pudo desarrollar un biosensor de etanol que funciona muy bien para la cuantificación en diversos tipos de bebidas. En cuanto a la otra aproximación al uso de cisteína, en este caso, la cisteína, el electrodo modificado con los nanotubos de carbono que contenían los residuos cisteína movilizados covalentemente, se pusieron en contacto con una solución en nuestro caso, de cadmio. También se hizo empleando plomo en otro trabajo, de modo de que el catión metálico sea acumulado por acomplejamiento. Luego se lo redujo en la superficie del electrodo y finalmente se lo reoxidó, y esa fue la señal analítica que se obtuvo. ¿Cuál es la respuesta? Aquí podemos ver los perfiles voltamperométricos para cadmio en diferentes concentraciones, desde 5 partes por billón a 300 partes por billón. Vemos que la respuesta es claramente definida, aún para niveles muy bajos de concentración, con una muy buena performance analítica, que permitió detectar 0,3 partes por billón, con una muy buena reproducibilidad e intradispersión. Y lo que es muy importante, ya que está la cisteína presente ahí, sin interferencia de plomo y de mercurio, que también pueden ser reconocidos por la cisteína. No solo que no interfirieron, sino que además se los puede detectar en simultáneo, puesto que se definen perfectamente los tres procesos. Acá tenemos la respuesta para cadmio solo y para cadmio en presencia de los otros dos cationes. O sea que el electrodo no solamente presentaba una gran sensibilidad, sino también una excelente selectividad. Se utilizó este electrodo para determinar cadmio en muestras de aguas profundas del interior de Córdoba enriquecidas, con un muy buen acuerdo entre los valores obtenidos y los que habían sido añadidos, y también con una muy buena correlación con la técnica de referencia, que es ICP masas, de donde este electrodo realmente funcionaba muy eficientemente. El segundo aspecto que iba a tratar en esta charla es el de uso de nanomateriales híbridos que contengan nanotubos de carbono. Y en este caso me voy a referir a un biosensor de glucosa que se basó en el uso de un electrodo de carbono vítreo modificado con nanotubos de carbono dispersos en polietilenimina, y luego se incorporaron nanopartículas de oro polifuncionalizadas con mercapto propansulfónico y con ácido mercaptofenil borónico. ¿Cuál fue la idea de utilizar residuos de ácido borónico? Se sabe que son capaces de reconocer residuos cisdiol, y por lo tanto, dado que la glucosa oxidasa es una glicoproteína, como lo dije anteriormente, nuestra idea fue la de lograr un anclaje más eficiente de la proteína en la superficie del electrodo, y así lograr un electrodo más robusto. El electrodo funcionó muy bien y fue aplicado para la detección de glucosa en diferentes muestras de bebidas y también de muestras de leche. Otro ejemplo fue el uso de nanotubos de carbono con sílica mesoporosa y hemoglobina. En este caso, en primer lugar, se dispersó la sílica en presencia de hemoglobina. Por otro lado, los nanotubos de carbono en nafion, y finalmente se asociaron, logrando que los nanotubos de carbono quedaran modificados con la sílica y la hemoglobina. En este caso, esta plataforma analítica se utilizó para la obtención de sensores de ácido tricloroacético, ya que la hemoglobina participa en la declorinación de compuestos orgánicos, y también para un biosensor de nitrito de sodio, ya que tiene actividad de nitrito reductasa, con una muy buena sensibilidad, lográndose excelentes límites de detección.
El tercer aspecto a abordar era el uso de biosensores enzimáticos reagent-less basados en el uso de nanotubos de carbono dispersos en algún biopolímero. En este caso se empleó la poliarginina. La plataforma se usó en dos direcciones. Una, que no es el ejemplo al cual me voy a referir, simplemente lo voy a mencionar lateralmente, que se utilizó para desarrollar un sensor de ácido úrico que permitió detectar niveles nanomolares del analito. Y lo que sí nos interesa ahora, el desarrollo de un biosensor de etanol, ya que la presencia de la poliarginina permite la acumulación del NAD+, y de este que es el cofactor del alcohol deshidrogenasa, y por ende se pudo obtener una muy buena respuesta. Acá se puede ver la respuesta que se obtiene en ausencia de etanol, en trazo cortado, y en presencia de etanol. Vemos acá la respuesta de la oxidación del NADH generado. Y en este caso podemos ver que no se observa respuesta cuando el NAD no se acumula. O sea que realmente este pico que se observa acá, este pico de corriente de oxidación del NADH, efectivamente se debe a todo este proceso catalítico que tiene lugar aquí y a la acumulación del NAD+, ya que cuando está ausente no se observa esa señal, aun cuando se agrega el etanol. Tuvo un sensor para etanol, también con muy buenas características analíticas, con una excelente selectividad, aún en presencia de otros alcoholes y de glucosa. El biosensor fue utilizado para determinar etanol en muestras de vino blanco y de cerveza, también lográndose un muy buen acuerdo entre los valores obtenidos y los informados en el producto. Por último, voy a dar algunos ejemplos del uso de materiales grafenáceos para el desarrollo de biosensores. Uno de los ejemplos es el uso de galectina 3. Este fue un proyecto, que aunque no lo dice acá porque ocupaba mucho espacio, es un proyecto que se llevó a cabo con Soledad, con el grupo de Soledad y también otro grupo de la Universidad de Chile para la detección de galectina 3. La galectina 3, ¿cuál fue nuestro interés, nuestra motivación para usar este analito? No existía en ese momento ningún biosensor que fuera capaz de detectar este biomarcador de daño cardíaco que tenía una gran potencialidad en ese momento y que todavía no había tenido un biosensor. ¿Por qué es importante la galectina 3? Bueno, es una lectina que cuando ocurre un daño cardíaco, lo que hace es facilitar la formación de tejido fibroso y de este modo es que se llega a producir el daño porque aumentan sus niveles. A diferencia de la troponina, del péptido natriurético y de factores de daño cardíaco que se utilizan actualmente, la galectina 3 ofrece la ventaja del cuadro agudo, sino que también permite llegar a detectar niveles de riesgo. Se puede dar una señal al paciente. En este caso, se trabajó con espectroscopía de impedancia electroquímica y con resonancia de plasmón superficial. Funcionó mejor con resonancia de plasmón superficial. Luego voy a dar una explicación de por qué. Se trabajó entonces con un electrodo de oro modificado por ácido mercaptopropansulfónico. Luego se empleó óxido de grafeno para poder exaltar la señal obtenida por resonancia de plasmón superficial, y en este caso se hizo una inmovilización capa por capa de polidialil dimetilamonio y de óxido de grafeno. Se encontró que 4 bicapas era lo óptimo como plataforma de partida para anclar el ácido fenilborónico, aminofenilborónico, y de nuevo la pregunta es ¿por qué el fenilborónico? Vamos a desarrollar un inmunosensor capaz de detectar galectina. Bien,
el anticuerpo antigalactina 3, que va a ser usado como molécula de reconocimiento, como anticuerpo que es, tiene residuos glicosídicos en la zona distal a la de bioreconocimiento. Por lo tanto, al tener los residuos de ácido borónico en la plataforma, iban a permitir un anclaje más efectivo que expusiera mejor la zona de bioreconocimiento de la galactina 3. Acá voy a mostrar simplemente el sensorgrama que se obtiene a medida que se va construyendo la arquitectura y el perfil que se obtiene cuando se agrega la galactina 3. Acá, con mayor detalles, vemos cuando se agrega la galactina 3, cuando se efectúa el lavado, y esta es la señal analítica. En este caso se pudo llegar a cuantificar entre 15 y 50 nanogramos por mililitro, de modo que comprendía todo ese rango, desde el cuadro agudo a los valores de alerta del paciente, con lo cual realmente la respuesta era muy buena. Acá podemos poner de manifiesto la importancia del uso del óxido de grafeno. Se puede ver que cuando no se utiliza el óxido de grafeno para inmovilizar el anticuerpo, el cambio en el ángulo del plasmón superficial es mínimo respecto de cuando se utiliza el óxido de grafeno. O sea, eso está justificando realmente la importancia de utilizar este material grafenáceo. La plataforma fue selectiva en presencia de diversas proteínas de suero sanguíneo humano y posibilitó que los ensayos de recuperación en esas muestras de suero sanguíneo humano tuvieran valores muy buenos, entre un 98 y un 108% de recuperación. Este fue el primer biosensor para la detección de galactina 3 con detección plasmónica. Otra aplicación de los materiales grafenáceos fue la construcción de genosensores para detección de biomarcadores de distintos tipos de cáncer, como es el microRNA 21. ¿Por qué microRNA? Bueno, los microRNA son nucleótidos cortos que regulan una gran cantidad de procesos biológicos y que se ha encontrado que están asociados con numerosas patologías, desde enfermedades degenerativas, diabetes y cáncer, primordialmente cáncer. La importancia que tienen es que pueden ser utilizados como biomarcadores porque servirían para efectuar el diagnóstico de cáncer, un diagnóstico temprano, antes de lo que podría detectar, por ejemplo, una resonancia magnética que pone en evidencia la presencia del tumor, permite el seguimiento de la enfermedad y la evaluación de la eficiencia terapéutica. Entonces, en este caso, utilizamos dos estrategias. Una, utilizando óxido de grafeno, y en otra, utilizando óxido de grafeno reducido. En el primer caso, inmovilizamos sobre el electrodo de oro, porque la detección fue plasmónica, mercaptopropan sulfónico, luego polidialil dimetilamonio, en un esquema similar al anterior, solo que en este caso dos bicapas fueron suficientes. Posteriormente se inmovilizó la secuencia de DNA sensora, la sonda, se bloquearon los sitios activos con etanolamina y se procedió a la hibridación en condiciones controladas de pH de fuerza iónica y luego se efectuó el análisis del cambio en el ángulo del plasmón superficial. Se pudo obtener una muy buena respuesta con un intervalo lineal amplio que permitió detectar niveles femtomolares del microRNA 21 y que pudo ser utilizado en muestras de orina enriquecida. Este también es un marcador de cáncer de próstata, de ahí el interés en utilizar muestras de orina. Y se puede ver que la respuesta fue muy selectiva, ya que cuando se utiliza la secuencia no complementaria
bueno, acá justamente la he tapado al poner esto, es mínima cuando se la compara con la respuesta que se obtiene con el target. Yendo al último ejemplo, voy a mostrar el desarrollo de un genosensor impedimétrico para la detección de microRNA. En este caso utilizamos óxido de grafeno reducido. Fíjense que no es una mera coincidencia, sino que elegimos utilizar el óxido de grafeno para la detección plasmónica y el óxido de grafeno reducido para la detección electroquímica, justamente por las características inherentes al óxido de grafeno y al óxido de grafeno reducido. En este caso, utilizamos un óxido de grafeno modificado con quitosano, luego se redujo el óxido de grafeno que contenía el quitosano, se inmovilizó sobre oro modificado con mercaptopropansulfónico. Posteriormente se inmovilizó la sonda, el DNA probe, aminado por enlace. Se bloqueó la superficie con albúmina para evitar absorciones inespecíficas. Finalmente se efectuó la hibridación y lo que se analizó fue, a partir de los diagramas de Nyquist, los cambios en la resistencia a transferencia de carga de ferro-ferricianuro de potasio. Aquí se pueden ver de Nyquist y aquí los valores de resistencia de transferencia de carga a medida que se construía esa arquitectura partiendo del oro, cuando se agrega el MPS con el aumento en la resistencia de transferencia de carga, lo que ocurre cuando se agrega el óxido de grafeno quitosano, donde hay un compromiso entre la exacerbación de la actividad por la presencia del óxido de grafeno reducido, pero el bloqueo por parte del quitosano. El cambio importante en la resistencia de transferencia de carga al incorporar la sonda de DNA, cuando se bloquea con albúmina prácticamente no hay cambio, y la respuesta final en presencia de nuestro analito, del microRNA 21, con un incremento importante en la resistencia de transferencia de carga. Bueno, se pudo obtener una muy buena respuesta, no tan buena como la obtenida en el caso anterior, pero que permitió detectar alrededor de 300 femtomoles por litro. Este biosensor tuvo la ventaja que, a pesar de que la sensibilidad no fue tan buena como en el caso del biosensor plasmónico, sí pudo ser utilizado en un amplio espectro de muestras, en muestras de saliva diluida, de orina y también de suero sanguíneo humano, con muy buenos porcentajes de recuperación. Sin efectos de matriz, ya que cuando se utilizaron las muestras sin enriquecer, no hubo prácticamente cambio de respuestas. Cuando se desafió este sensor con una secuencia no complementaria o con una secuencia con una mutación una mutación puntual, se puede ver que prácticamente no hay cambios en la respuesta del blanco, con lo cual se puede detectar la presencia del analito. Bien, para cerrar la charla vamos a las conclusiones. Los resultados nos permiten decir que la selección crítica del agente de funcionalización de los nanotubos de carbono es un aspecto crucial, porque no solamente nos permite una eficiente exfoliación de los nanotubos de carbono, sino que también, dependiendo de cuál sea el agente, nos permite obtener nanotubos de carbono con propiedades diseñadas a medida, ya sea de bioreconocimiento de enzima sustrato, como lo veíamos para el citocromo, bioreconocimiento de DNA de doble hebra intercalador para la prometacina, bioreconocimiento ligando-catión, como en el caso de la cisteína, tener actividad de mediador redox superficial, como con la politirosina, o construir una plataforma para acumular un mediador enzimático, como en el caso de la poliarginina,
o simplemente como un bloque de construcción para diseñar diversas arquitecturas supramoleculares, como les mostré en el caso de los sensores de polifenoles, y muchos otros ejemplos que no presenté aquí. Por otro lado, podemos decir que los nanomateriales híbridos presentan ventajas muy interesantes en el desarrollo de estas bioplataformas analíticas, puesto que son herramientas muy versátiles, con propiedades superadoras respecto de los componentes individuales, como podemos ver en el caso de la sílica y de la hemoglobina, o de los nanotubos de carbono y de las nanopartículas de oro polifuncionalizadas. La selección racional de un material grafenáceo en relación directa con el esquema de transducción es otro de los aspectos claves que hay que tener en cuenta. Cuando la detección es plasmónica, o sea, cuando lo que se va a detectar es la que está inmovilizando, como en el caso de resonancia de plasmón superficial, lo que interesa es utilizar el óxido de grafeno. En cambio, cuando se va a efectuar la detección electroquímica, por ejemplo, a través de un mediador, lo que interesa usar es el óxido de grafeno reducido. Entonces, teniendo en cuenta qué esquema de transducción uno va a usar, es que puede seleccionar cuál es el esquema de la plataforma que va a construir. Bien, voy a agradecer finalmente a las instituciones que hacen posible nuestro trabajo, las instituciones de ciencia y técnica de nuestro país, del exterior, con los grupos con los cuales hemos tenido mucha colaboración de España, de México, de Ciudad de México, de Guanajuato, de Madrid, de Zaragoza, de Chile, que como dijo Soledad, tenemos una colaboración de muy larga data, de alrededor de 14 años. Y por último, quiero agradecer a los que realmente son los artífices de la obtención, que es nuestro grupo de trabajo, en diversos estadios, con gente que llega, que se va, caras nuevas, caras viejas, pero bueno, todos han contribuido a la obtención de todos estos resultados. Bueno, nada más y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos algunas consultas del chat. Taja Alzamán pregunta que qué otros tipos de moléculas se podrían agregar además de la avidin y por qué razón escogen la avidina. A la avidina la elegimos porque teníamos en mente, o sea, siempre nuestra idea era utilizar una molécula capaz de funcionar en nanotubos de carbono, pero que no quedara ahí nomás, sino que además esa biomolécula fuera capaz de permitir obtener nanotubos de carbono con alguna propiedad particular. Entonces, sea que tenga un reconocimiento de un sustrato enzimático o el ADN para reconocer un intercalador. Y en el caso de la avidina particularmente, porque nosotros pensamos en que si queremos desarrollar un genosensor, necesitamos utilizar como molécula de bioreconocimiento una hebra de ADN, que tendría que estar biotinilada, por ejemplo. Entonces, si utilizamos la avidina para funcionalizar los nanotubos de carbono, vamos a tener esos nanotubos de carbono con la avidina y por lo tanto esa hebra de ADN biotinilada podrá ser anclada ahí. Y no solamente la hebra de ADN, sino también una enzima, un anticuerpo, un aptámero biotinilado. O sea que da una gran potencialidad. El otro ejemplo era de una lectina. Acá fue mostrado con la concanavalina A, pero podrían ser otras lectinas. Nosotros hemos usado también otro tipo de moléculas donde la idea no es la obtención de sitios de anclaje, como la avidina y la concanavalina A, sino que simplemente tienen actividad, como la glucosa oxidasa, por ejemplo, que sería algo similar a lo del citocromo C. ¿Mm?
Bien. Muchas gracias. Virginia pregunta que cómo se corrobora la unión covalente de los funcionalizantes en los nanotubos y Bueno, cuándo se consigue eso. Bueno, eso fue un proyecto que hicimos en colaboración con un grupo de Zaragoza, con la doctora María Teresa Martínez. La funcionalización covalente se siguió por técnicas espectroscópicas, por TGA, pero fundamentalmente por espectroscopía infrarrojo, que puso en evidencia la presencia de los grupos funcionales respectivos. Ya. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta de la audiencia. Cristian. No, yo no tengo nada que agregar más que agradecer nuevamente a los presentadores, a la doctora Soledad y al doctor Gustavo, por acompañarnos en esta 7ª sesión del webinar de electroquímica. Eso Ha sido un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes también. Y los dejamos invitados para la 8ª y última sesión de este webinar para la próxima semana. Eso, no sé, Susana, ¿tú tienes algo Sí, que añadir? bueno, sumarme también al agradecimiento por las excelentes charlas que tuvimos hoy y la buena asistencia. Queremos agradecer por su asistencia durante todo este webinar y recordarles también la charla de la próxima semana. Además, esta charla fue grabada y la podrán encontrar, si es que quieren repetir algunas partes, en nuestro canal de YouTube. La información la pueden encontrar en la página web y eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao a todos. Chao, hasta luego. Chao.